vuelta, ya después de este importante contacto de esta gran misión justicia socialista. Y es que, bueno, la paz también se construye poniendo orden, haciendo justicia, reduciendo a los delincuentes. No puede ser que estos terroristas que en el Táchira azotaron a la población se queden impunes por ahí. Es un gran mensaje. Felicitaciones a nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Bueno, retomando, Leo, el programa La Hora de los Trabajadores, hoy jueves 14 de septiembre, llega a todos nuestros radioescuchas. En la presidencia de la radio tenemos a Isbemar Jiménez, en la jefatura del canal informativo Bexere Piñango, y nos acompañan nuestra productora Lilibe Gómez y en los controles Darwin Cosenza. Y bueno, aquí en la moderación Leonardo Caraballo y Alejandra Milano para los mensajes de texto. Recordarles los números de contacto 0416-408-0035 y... Bueno, y por el Twitter. El Twitter. @cbolivariana. Y por ahí también nos pueden escribir y nosotros le leeremos sus mensajes. Bueno, vamos con la primera sección. Comentarios sobre el momento político. Bien, y después de el triunfo de la paz con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y la derrota de los violentos de la MUP, ahora nuestro pueblo se enfrenta a nuevos retos, nuevos y más grandes retos. Por una parte, el imperio sigue armando su ataque político en la ONU para justificar sus tropelías contra nuestra economía, con el objeto de desestabilizar el país y que los venezolanos le demos la espalda al gobierno revolucionario. Hay que prepararse, decimos en La Hora de los Trabajadores, porque el ataque del imperio se va a arreciar y van a tratar de impedir que compremos comida en el mercado internacional. También van a entorpecer la adquisición de medicinas primordiales para la salud. Finalmente, los enemigos de la patria sabotearán la importación de materias primas, maquinarias y tecnologías para el desarrollo de nuestra industria. Como se dice, vienen con todo. Y vienen con toda su maldad. La respuesta de los trabajadores y del pueblo en general debe ser resistir, producir y construir el socialismo. No nos va a quedar de otra. Hoy, en La Hora de los Trabajadores, vamos a conversar con Carlos López, coordinador general de la Central Socialista, y vía telefónica con Gerson Hernández, quien es constituyente por los empresarios, para comenzar un debate profundo sobre el tema económico que tanto esperan los venezolanos se resuelva. Bueno, vamos con nuestra segunda sección. Noticias de la Central Socialista. Y los consejos productivos de trabajadores del Estado Portuguesa se reunieron el pasado viernes 8 de septiembre en la Central Portuguesa, donde hicieron un análisis de las conclusiones del encuentro de los consejos productivos de trabajadores realizado en Caracas el 30 y el 31 de agosto pasado. Allí debatieron sobre el plan económico propuesto por el presidente obrero Nicolás Maduro. En la jornada estuvieron presentes integrantes de las empresas procesadoras de arroz, harina precocida, aceite, azúcar y otras empresas. Los trabajadores de Portuguesa están pilas con el desarrollo de la soberanía agroalimentaria. Y en Portuguesa también estuvo presente La Hora de los Trabajadores este jueves pasado en la fábrica de harina de maíz precocida Juana. Allí conocimos la actividad del sindicato de la empresa y la organización de los consejos productivos de trabajadores. Muy satisfactorio la seriedad, entusiasmo y compromiso de los trabajadores con la necesidad de aumentar la producción en beneficio del pueblo. Y también aquí en Caracas se celebró el encuentro de los trabajadores de la construcción. Eso fue el pasado lunes 4 de noviembre en la sala plenaria de Parque Central. Una importante reunión con los sindicatos de la construcción. Allí estuvo Marco Tulio Díaz, presidente de esta federación, y además también él es vicepresidente de la Central Socialista y constituyente de la clase obrera. Él informó: es el sector de la construcción el pilar fundamental para la recuperación de la economía. El motor número 10 de los 15 motores productivos de la agenda económica bolivariana pasa por la reactivación del sector de la construcción. Hicieron un llamado al sector privado
a incorporarse al diálogo para solucionar los principales problemas del país. Los presidentes de la Federación recorrerán el país para recoger los aportes de los trabajadores al proceso constituyente. Anuncian que la activación de la industria generará un plan nacional de empleo y con la construcción de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela se logrará este objetivo. Es de resaltar, Leo, que uno de nuestros invitados vía telefónica, Gerson Hernández, también pertenece a la Cámara de la Construcción. Y en Falcón, Foro Permanente Constituyente. El martes 5 pasado quedó instalado el Foro Permanente Constituyente. Esta propuesta tiene como propósito mantener informada a la población de las actividades de la Asamblea Nacional Constituyente. El mismo se realizará semanalmente con la participación de los movimientos sociales que hacen vida en la entidad para que actúen como voceros de las comunidades. El constituyente del sector de trabajadores, Francisco García, recalcó la importancia del foro permanente que se inicia y el rescate de la paz. Bien, con eso tenemos las noticias y le vamos a recordar a todos nuestros usuarios que circula por correo, por las redes, el boletín Unidad Obrera de la Central Bolivariana Socialista, donde están estas informaciones y otros temas de interés. Y quien quiera tener una copia, escríbanos al correo cbolivarianainfo@gmail, y ahí le enviaremos copia del boletín de la Central Socialista. Bueno, sin más, Leo, vamos a iniciar la conversación. Nuestro tema de hoy, ¿no? La soberanía, la economía productiva y soberana, análisis de las medidas económicas anunciadas por el presidente obrero Nicolás Maduro para lograr la paz económica. Le damos la bienvenida a nuestros dos invitados el día de hoy. Carlos López, coordinador general de la Central Socialista, además constituyente por el sector de los trabajadores, y por vía telefónica, ya lo tenemos en línea, Gerson Hernández, constituyente por el sector empresarial, además miembro del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela y presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva también. Bienvenidos, Carlos y Gerson. Carlos, bienvenido el día de hoy a la Hora de los Trabajadores, tu balance como representante de la clase obrera sobre esa serie de medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Bueno, ya hemos venido hablando en diferentes oportunidades, hoy aquí en nuestro programa estelar de los trabajadores, nuestro programa histórico de los trabajadores, ratificamos lo que hemos venido diciendo. El día 7 de septiembre, jueves 7 de septiembre, hubo un huracán revolucionario que fueron las decisiones que tomó el presidente, que fueron producto de una maduración que él mismo dijo, 8 días encerrado de la actividad pública, pero con un mes de trabajo de la Asamblea Constituyente que digamos, intentamos desde la Asamblea proporcionarle al presidente todos los insumos necesarios, propuestas recogidas en esa apretada agenda de un mes de consultas a los trabajadores y trabajadoras de todo el país, presentarle las propuestas que permitiera montar un cuerpo de decisiones. El presidente desde luego analizó todo y desarrolló de una manera admirable para un estadista ese cuerpo de aproximadamente entre más o menos 15 decisiones, entre 8 leyes y 7 decisiones de gobierno. Fíjate, para nuestros usuarios, Carlos, y el compañero Gerson que nos escucha, para dividirlas, fueron 6 aspectos políticos que el presidente tocó. El primero fue la política de precios, con 2 leyes que propone, la de abastecimiento soberano o ley de los 50 productos prioritarios y la ley de fiscalización popular. También después el sistema de la creación para captar nuevas divisas. Ahí el presidente propone a la Asamblea Constituyente la ley constitucional de las casas de cambio, la ley para la protección de las inversiones extranjeras y un nuevo régimen tributario para el desarrollo del arco minero, eso para obtener divisas. También está la política contra el bloqueo económico, ahí es donde se amplía la cesta de monedas para intercambiar, para comprar. La política, por supuesto, la política revolucionaria de protección al salario, que esta vez se incorpora el plan juvenil, se incorpora el bono escolar, al aumento salarial, al aumento del cestatique, a la atención de las madres del hogar. Y la política en materia tributaria, que bueno, por fin, pues, estamos escuchando a los trabajadores que va a haber una ley para que los que tengan mayores patrimonios paguen más impuestos. Y además una ley para castigar los delitos, fuerte, con unas grandes sumas de dinero para que le dé donde le duele a los que violen la ley económica. Y
bueno, para contrarrestar el saboteo a nuestra moneda, bueno, esta reducción de los 5 puntos en el IVA, las transacciones electrónicas y bonificaciones especiales al impuesto sobre la renta, lo que faciliten las negociaciones. Y por último, que me parece estratégica, ley que cree el Consorcio Agroalimentario del Sur. Bueno, para nuestros usuarios es un conjunto de medidas, es toda una política que busca reactivar con justicia social el aparato económico. Vamos a escuchar a Gerson, que está en la línea telefónica. Bienvenido, Gerson Hernández, a la hora de los trabajadores. Gracias por atender nuestro llamado. Bueno, aquí estamos con Carlos López, colega tuyo en la Constituyente. Sí, bueno, buen día, usuarias y usuarios. Buen día, Carlos, y a ustedes allí. Y bueno, honrosamente estar aquí en el programa En la Hora de los Trabajadores, la primera vez que estoy invitado allí. Quise estar físicamente ahí en el estudio con ustedes para compartir, bueno, un apretón de mano, un abrazo, pero algunas obligaciones no me pidieron llegar allá, ¿no? Pero sin embargo, bueno, mira, desde el sector empresarial creo que históricamente se está marcando un hecho histórico, ¿no? Uno, el poder estar en la Asamblea Nacional Constituyente como vocero del sector empresarial, pero más allá, cambiar la visión que hay de supuestamente dos modelos antagónicos, ¿no? La clase obrera y la clase empresarial. Creo que ya nosotros venimos trabajando, y Carlos sabe que es así, conjuntamente con la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y las organizaciones que yo presido, en esa alianza estratégica, ¿no? De que es el encuentro de los iguales, cada quien con una actividad laboral diferente, pero de hecho yo he sido repetitivo en que el sector empresarial, en mi caso los empresarios también somos trabajadores, ¿no? Y que de alguna forma es cambiar esa visión y entender de que ambos somos necesarios, somos como la media naranja, ¿no? Tenemos que ser complementarios el uno con el otro para realmente lograr objetivos específicos. Y ahora en este momento coyuntural, donde la economía venezolana ha sido muy golpeada, muy maltratada por el tema de la guerra económica, sumado pues también a un tema financiero, pues, no tener ese flujo de caja, producto de un modelo, de un monoexportador, como lo estábamos con esa dependencia del producto petrolero, y poder ahora generar una economía diversificada que nos permita realmente ser diversificados en la producción, y lo hemos demostrado. Pues en los últimos 2 años ha habido un revuelo entre lo que ha sido el sector de los trabajadores, quien comienzan a incorporarse desde otra óptica dentro del aparato productivo, sectores empresariales ya viendo como el principal aliado al trabajador, y entonces Gerson, es la mancomunidad que se puede formar allí. Gerson, este Sí. conjunto, perdón que te interrumpa, pero me gustaría una apreciación. Este conjunto de leyes tienen allí para mí dos que son clave, ¿no? La ley constitucional de precios acordados, esa ley de los 50 productos, y la ley de los PLAC, fiscalización de los PLAC. Te pregunto yo, ¿el modelo económico que propugna la Revolución Bolivariana Socialista, productivo y mixto, choca con la visión de los empresarios? Bueno, todo depende del cristal con que se mida. Me lo estás preguntando a mí, quien vengo formado con un idealismo político de izquierda desde muy joven, y creo en la igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Las 8 leyes o las 8 propuestas de leyes que hizo el presidente el día jueves en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, desde mi óptica me parece que es el inicio de la apertura hacia un nuevo modelo económico diversificado y productivo. Cuando tú comienzas realmente a incorporar al aparato productivo, empresarial, del productor, del que genera la actividad productiva como tal, incluyendo ya al sector de los trabajadores,
y se incluye el Estado como tal, se produce esa triangulación donde en una metodología de acuerdos poder saber estudiar realmente, sincerar lo que yo he llamado hacer una sana estructura de costos. A veces, y no es un secreto, el producto tiene un costo muy inferior con respecto al empaquetado, al etiquetado, a la distribución, y entonces se ve como el malvado, el perverso de la película al sector empresarial. A pesar de que hay algunos, y hay que estar claro, empresarios que se han dedicado a hacer política destructiva, hay otros sectores empresariales que sí apostamos a esa idea, porque de repente yo quiero producir, pero tengo algunas divergencias o tengo algunos cuellos de botella o nudos críticos que no me permiten realmente poner el producto a un costo que ha sido regulado por el Estado por una estructura que no había sido sincerada, ¿no? Por eso va la pregunta, ¿no? Los empresarios tienen derecho a márgenes de ganancias, pero márgenes de ganancias razonables. Claro, y suena contradictorio, disculpa que te interrumpa, ¿no? Yo, Gerson Hernández, muy responsablemente, y con lo que me caracteriza, por la credibilidad que tengo, yo no estoy de acuerdo con la ley de precios justos en la utilidad del 30%, porque yo no puedo poner una oferta con un costo que no me permita ir realmente a la adecuación del modelo económico que tengo ahorita. Entonces, yo necesito poner una oferta y que la demanda sea de fácil acceso al consumidor. Eso me permite realmente mantenerme en un esquema de una economía sencilla con menos oferta y demanda. Entonces, no puedo tener un producto que me genera un alto costo, que sumado a eso se va a una cadena especulativa inducida por la guerra económica, que termina entonces no teniendo una real oferta en el mercado. Entonces me quedo como que con el producto ahí retenido y llega el momento que ni siquiera lo puedo vender porque no es accesible al consumidor. Entonces allí es donde entra realmente lo que debe existir ahorita en ese acuerdo que se está haciendo en las 3 mesas de trabajo que ya se han hecho con los sectores empresariales, y donde el Estado está identificando cuál es exactamente la situación que está ocurriendo y permite al Estado entonces intervenir en esa cadena para entonces comenzar a colocar realmente precios justos. Pues, y tenemos mercados referenciales que y lo sabemos todos. Pues. Sí. Mira, Gerson, para los trabajadores es muy importante esto de el abastecimiento y los precios. Y estando aquí tú por la parte empresarial y el compañero Carlos López por la parte sindical, aquí hay algo bien audaz que plantea el presidente Nicolás Maduro, que es una ley, una política para acordar precios entre los empresarios, entre los consumidores, los productores que son los trabajadores, etcétera. Carlos, para intercambiar con Gerson, ¿cómo vamos a hacer ese acuerdo? Porque la gente, no es que la gente se niegue a que si un producto cuesta 100 bolívares, la gente no se niega a pagar los 100 bolívares. Lo que la gente le molesta en este momento es la especulación, la grosera especulación que están haciendo con los productos. ¿Cómo vamos a concertar empresarios y trabajadores, Carlos? Sí, bueno, hemos estado en mucha coincidencia o plena coincidencia con los compañeros jefes de industria y los empresarios que están como constituyentes. Y creo que ellos representan un sector bastante, digamos, comprometido con el país, con la economía, con la verdadera economía productiva venezolana, a diferencia de otros que se empeñan. Por ejemplo, el día 7 de septiembre, el presidente anuncia en la noche todos los 15 misiles para enfrentar la guerra económica, y al día siguiente hubo una descarada aumento de precios de alimentos, como diciendo: nos reímos del presidente, no nos interesa sus 15 decisiones, sus 8 leyes y sus 7 decisiones, y ahí tienen, agarren su gallo muerto, como decimos en criollo. Eso es una barbaridad. Entonces, desde luego, la Casa Obrera hemos intercambiado con el gobierno bolivariano, hemos intercambiado con los empresarios que están en la constituyente, y dentro de la misma constituyente hay un debate establecido por la vía de los bloques sectoriales, por la vía de las comisiones. Y ese debate, desde luego, tiene que darle una respuesta al pueblo, aunque no estaba en la agenda constituyente cuando nos instalamos.
que nuestra asamblea tuviera medidas inmediatas de corte antiespeculativo. Sin embargo, la gran victoria que significó tumbar a la violencia, tumbar a la guarimba en menos de 24 horas, cuando se instaló la constituyente, le dio a nuestro pueblo chavista, siguiendo su instinto, digamos, su olfato, entendió que era correcta la constituyente y nos puso encima una tarea que no era nuestra, pero que la asumiremos y la estamos asumiendo con mucho gusto, que era respuestas inmediatas contra la especulación. La idea de la constituyente era una transformación a fondo, fue el segundo objetivo que se planteó en las bases comerciales, transformación a fondo para un nuevo modelo productivo en Venezuela. En consecuencia, asumimos el rol de lo coyuntural como mucho gusto, y el presidente va y nos plantea no solamente las ocho leyes, sino que define varios lineamientos. Uno, el más importante de todos, es que la constituyente es la principal correa de transmisión entre las decisiones de gobierno, entre el Estado bolivariano, constituyente, correa de transmisión hacia las bases sociales, todo el pueblo bolivariano, para que lo que ejecute el gobierno sea plenamente discutido, debatido, compartido y desde luego apoyado por el pueblo bolivariano. En el caso de los 50 rubros, obviamente va a haber un debate de los costos reales, se está haciendo el debate. Con costos reales y con ganancias, porque eso es parte del debate. El costo real implica su ganancia. Su ganancia, su costo, sí. Y también la definición de... Porque yo creo que es una diferencia. Una cosa es un perfume, ¿verdad? Un champú, un perfume, pues. Y otra cosa es la harina de maíz. O sea, ahí tiene que haber una concertación de derechos humanos de la alimentación, de considerar al pueblo. En eso, Gerson, los empresarios, eso sería una de las cosas que esperaríamos de los empresarios, que en esos 50 alimentos y productos básicos de la vida, hay una consideración al derecho humano del pueblo a alimentarse, a tenerlo. Sí. Y hay otras cosas para tener ganancias. Es más, mira, con unos trabajadores saludables, con unos trabajadores con acceso a los productos, los empresarios ganan más, ¿vale? Porque si predican más y hay más compromisos de compra, más ganan. Yo creo que lo que están con la guerra económica, lo que están es perdido en Venezuela. Fíjate algo muy interesante, por lo menos estábamos debatiendo en estos días el tema del maíz, ¿no? Para la harina precocida. Y el productor le pagan el kilo de maíz mojado a 80 bolívares. Y el procesamiento de llevarlo para lograr un kilo de maíz ya procesado, precocido, se necesita 1,5 kilos del mojado, ¿no? No sé si me voy explicando. Sí. Y estás hablando de 120 bolívares. Y sale a la venta ya para los hilos para ser distribuidos como en 300 bolívares. Y fíjate tú el costo que está allí, pero entonces cuando se va al análisis, el empaque cuesta casi 1.500 bolívares, ¿no? Entonces ahí comienza una distorsión. Entonces ahí es donde estamos atacando nosotros ahorita y apoyando lo que dice Carlos. Tenemos que convertirnos casi que todos en contralores sociales, y yo Gerson Hernández, como representante del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, he pedido que incluso las estructuras de costos deben ser públicas y notorias para que el pueblo sepa cómo se evalúa una estructura de costos. Los trabajadores tienen que ser capacitados, adiestrados para que dentro de las fábricas, porque suena contradictorio que lo estoy diciendo yo, que represento un sector empresarial, pero es que hay una cantidad de colegas que se han dedicado exclusivamente al tema de la especulación. Ya ni siquiera el tema es la producción, el tema es la distribución perversa, que es lo que está causando la inflación inducida. Entonces, de repente vemos empresarios, fabricantes, productores, que tienen la mejor voluntad, la mejor disposición, pero que la cadena de distribución los está llevando a que el culpable es el empresario, pero realmente quienes están ocasionando el daño en la estructura económica del país es la cadena de distribución. Entonces ahí tenemos nosotros que atacar, y bien bueno que la ley, que la propuesta de ley que hizo el presidente con la fiscalización, crear la figura de los fiscales en los CLAP, también eso sirva, porque también hay que entender, o sea, es una posición bien complicada, por llamarlo de alguna forma, porque a veces tenemos que hay personas que han tomado el medio del comercio como un modo de trabajo para subsistir, para vivir. Entonces no hacemos nada con ir y pegarle una calcomanía al frente al bodeguero, porque él no tiene la culpa.
ni el que tiene la venta de calzado, porque hay una cadena que está antes de él que también lo está perjudicando. Mira, Entonces, esa propuesta que tú acabas de hacer, Carlos, yo creo que el movimiento sindical lo Ya tiene la tomó, planteado ya la tomó en los consejos productivos de trabajadores, que es bueno establecer estructura de costos y que la gente sepa. Mira, hoy se plantea que va a haber un anuncio de un precio acordado con el arroz, se prevé, o uno aspira pues que los anuncios salgan más rápido. Y es eso que dice Gerson, cuesta eso que dijo. Vamos a empezar con el maíz, 80, cuánto cuesta aquí, cuánto cuesta el empaque, cuánto cuesta la distribución, y que la gente sepa dónde están las ganancias, que permita un control. Y dónde están los Realmente. cuellos de botella. Y para eso hay un trabajo que ya viene adelantado, y ya hay unas propuestas que las tiene la Central Socialista de Trabajadores y que pretenden o que están impulsando desde los consejos productivos de trabajadores que ya existen en más de 700 empresas. Carlos, adelántanos sobre eso. Sí, efectivamente, una de las tareas que no está contenida en ninguna de las 8 leyes ni las 7 decisiones, pero que sí está como un mandato interno y público también que nos hizo el presidente de la República a la Central Bolivariana, al Estado Mayor de la Casa Obrera, que es la reactivación no la reactivación, la reenergización de la política de los consejos productivos de trabajadores. Dentro de la empresa, el obrero y la obrera bolivariana o patriota, haciendo un control exacto de cuáles son los costos de producción. Para eso se están dando herramientas y ellos mismos conocen la producción, saben cómo es. Hubo un primer encuentro hace 10 días, hace 15 días casi, aquí en Caracas, con 113 voceros calificados de los consejos productivos de trabajadores, y ese encuentro generó una serie de propuestas que estamos ahorita implementando, como por ejemplo la coordinación regional estatal de los consejos productivos de trabajadores de cada estado, una coordinación nacional, una ley constituyente de los consejos productivos de trabajadores que le dé más consistencia a esa organización, un acceso a la información de las divisas que le son entregadas a cada una de las empresas privadas, porque no nos olvidemos que en medio de esta guerra ha habido un avance del capital especulativo, el capital farsante, el que engaña, el que quiere seguir siendo parásito o vivir de la renta petrolera. Recordemos que una de las decisiones del presidente del día 7 de septiembre fue lo de investigar los 300 empresarios que recibieron dólares en su gestión de Nicolás Maduro y para exportación, y no han rendido cuentas de eso. Entonces, un poco los trabajadores de nuestra óptica estamos montando todo lo que es la producción. Y por último, antes de que me corten, quería decir que la gente está esperando respuestas, es verdad. Los 50 rubros debe salir publicados gradualmente, los precios reales, y la ley va a haber una ofensiva de sesión permanente a partir de martes, la semana que viene, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y hasta que terminemos para aprobar las 8 leyes, es lo que hay. Con la ley número 1 aprobada, que es la de los 50 rubros, más las mesas que está haciendo el gobierno boliviano con ustedes los empresarios, debe salir ese. Y nosotros estamos seguros de que la sinceración de los precios, la regulación de los precios no es lo mismo que la congelación. La regulación puede generar que en este momento algunos precios de esos especulativos desatados bajen. En vez de porque si es congelación, estamos fritos porque porque ya tienen se congela a precios exorbitantes. Un kilo de queso duro a 30.000 bolívares es la barbaridad más grande que puede haber. Un cartón de huevos en 30.000 bolívares también. Entonces, lo más seguro que va a haber una regulación real, ¿verdad? Excelente. Y esa en base a los costos reales de producción. Y los empresarios tienen que entender. Y la otra tarea que vemos desde la Casa Obrera, quien no entienda, bueno, entonces pasaremos a asumir la producción socialista como debe ser. Gerson, mira, gracias Carlos, vamos a darle también las gracias a Gerson y reiterándote la invitación para que cuando puedas nos acompañes en los estudios, y ya una última apreciación final, Gerson, antes de que nos vayamos con tu llamada, pues sobre como empresario, ¿no? La ley constitucional de protección a las inversiones extranjeras en Venezuela. Sí, definitivamente esa es una iniciativa que debe tomarse de manera inmediata, o sea, todo ir en paralelo y hacer propuestas concretas, porque ¿qué pasa con la inversión extranjera? Hay muchísimo, y les confieso porque yo cada día, anoche estuve, bueno, hasta esta mañana, hasta las 2:30 de la mañana en la oficina recibiendo empresarios que quieren, que apuestan a Venezuela, que son representantes internacionales en algunas empresas que quieren venir, y las condiciones son totalmente operativas, ¿sabes? Son viables, pero
la ley existente actual, en vez de generar una confianza, de generar una seguridad jurídica sobre esta inversión que quiere venir, le crea esa incertidumbre, ¿no? Y es una extraordinaria posibilidad que tenemos ahorita y que se pueda generar, incluso revisar a fondo lo que tiene que ver con los lícitos cambiarios, ¿no? Que también debe de ir de la mano allí, porque tampoco se va a venir aquí cualquiera a hacer lavado. Claro, a lavar dinero de la droga, de negocios sucios, claro, por supuesto. Tenemos que tener ojo con eso allí, estar bien atentos, y yo creo que es un momento muy bien, y yo de verdad que me siento extraordinariamente representado por el presidente que tenemos. Nicolás ha sido una persona que ha sido subestimada por muchos, y bueno, aunque viene de la clase obrera, como se dice, yo menos mal que no estudió, porque si estudiara, bueno, y hubiese estudiado lo que se maneja en estas políticas diatribas de las personas que son egresados de centros universitarios y todo esto, ha tenido las decisiones en el momento preciso, con el nivel que se necesita. Mira, y ahí estamos sumados a la idea. Yo creo que estas 8 propuestas de ley, que como lo dijo Carlos ahorita, van a entrar ya en discusión la semana que viene. Yo creo que nosotros comenzaremos realmente la reactivación de la economía nacional bajo este nuevo esquema. Bueno, muchísimas gracias, Gerson. Y productiva. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, y reiterarte la invitación para una ocasión posterior. Bien, y tenemos, Alejandra, que este fin de semana va a haber un evento que se llama Todos Somos Venezuela. Es el diálogo mundial por la paz, la soberanía y la democracia bolivariana. Ante estos ataques, pues el imperialismo, y con estos inventos, con estas mentiras de la oposición venezolana, bueno, en Venezuela va a haber una respuesta del mundo donde vienen más de 200 invitados internacionales de los 5 continentes. Y para conocer detalles de los trabajadores en este evento tenemos a Jacobo Torres en línea telefónica, quien es el responsable internacional de la Central Socialista. Bienvenido, Jacobo, a la hora de los trabajadores. Te escuchamos. Con los buenos días, compañeros. ¿Cómo está todo? Aquí estamos en esta trinchera de lucha. Bueno, cuéntanos, Jacobo, la Central Bolivariana en este importante evento. Todos somos Venezuela. Bueno, mira, eso atendiendo un llamado que se ha venido haciendo desde los distintos movimientos sociales de América Latina. No olvidemos que Venezuela es la punta de lanza hoy de la resistencia frente a la restauración neoliberal que pretende lacayos en Sudamérica, como lo son Temer, como lo es el de Paraguay, como lo es el de Argentina. En fin, la gente pues está viendo en Venezuela pues la principal trinchera de América Latina y la cabeza de playa de la recuperación de nuestros pueblos frente al neoliberalismo. Aquí se va a producir en los próximos días el respaldo pues a lo que ha sido la convocatoria democrática de la Asamblea Nacional Constituyente que elegimos el 30 de julio, pero además acompañar pues a nuestro presidente obrero y por supuesto a nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, donde con compañeros y compañeras que vienen, como ya tú mismo lo dijiste, pues de distintas partes del mundo, vamos a reunirnos en este gran inicio que sería la jornada Venezuela Somos Todos, que marcaría la pauta de la movilización en respaldo de la Revolución Bolivariana, nuestro presidente obrero y nuestra central en varias partes del mundo. Aquí estarán acompañándonos gente del PIT-CNT del Uruguay, gente de la nueva Central de Trabajadores de México, del Frente Nacional de Trabajadores de Nicaragua, la CTC de Cuba, de los independentistas puertorriqueños, de las CTA de Argentina. En fin, viene pues una gran movilización de trabajadores hacia nuestro país convocados para esta jornada. Los temas van a estar pues desde el tema de la integración como paso necesario y obligante en la articulación de las luchas de nuestros pueblos, hasta el análisis de la crisis estructural que vive el capitalismo y los intentos de bloqueo contra Venezuela a partir de las medidas adoptadas y anunciadas por Donald Trump, y como bien dijo nuestro presidente obrero, pues esa maniobra Trump-Borges para tratar de ahogar económicamente nuestra revolución. Hay muchísimo entusiasmo, van a haber 11 mesas de trabajo donde vamos a discutir pues todos estos temas, las distintas mesas,
y por supuesto pues aspiramos ya el domingo lunes tener una buena declaración de Caracas y un calendario de movilización para el mundo en los próximos meses. Más o menos en general estamos en eso, estamos incluso reagrupando o recopilando, sería más bien la palabra, los próximos eventos que van a haber, como la Cumbre del Caribe, como algunas cumbres que van a haber pues en los próximos meses, aparte pues de construir una propuesta de visita a Europa para concretar el encuentro europeo de solidaridad con Venezuela en el mes de noviembre en Portugal, y por supuesto pues ir a dar la batalla en lo que nosotros hemos llamado el quinto frente, que es el internacional. Bueno, muchas gracias. Y te queremos un comentario. Ajá. Adelante. No, bueno, esto era con respecto al invitado, ¿no? Queremos recordarle a nuestros radioyentes que nos escriban su nombre y apellido para poder leer los mensajes de texto. Sí, Más sin embargo, bueno, uno de nuestros radioyentes nos dice que está de acuerdo con lo que decía Gerson, ¿no? Que el margen de ganancia sea del 30% en las ventas de todo producto sin excepciones, y que se apure, que le hace un llamado al presidente Maduro para que se apure con la congelación y hasta con la rebaja, lo que decía Carlos, de algunos de los precios de los alimentos de primera necesidad. Bueno, vamos a despedir entonces al compañero Jacobo. Y Jacobo, es importante que las conclusiones con los dirigentes sindicales internacionales, hacer contacto con la hora de los trabajadores, porque queremos conocer su opinión. Estamos pendientes entonces. Y vamos con José Novoa. José Novoa, te quedan unos minuticos porque ya estamos así. Adelante, te escuchamos. Se cayó la llamada con José Novoa. Sí, tenemos otro mensajito aquí. Felicitaciones por su programa, camarada, y le hacemos un llamado a la Gobernación de Aragua. No nos quieren firmar la contratación colectiva desde hace 13 años. Bueno, allí, sí, aquí tenemos un mensaje. Saludos, feliz día. Es indispensable que la política de precios también tome como prioridad la cantidad y calidad de los productos, porque no solamente es el precio en el mercado. Entonces, no sé si tenemos más mensajes por allí. Han llegado muchos mensajes, a veces no nos da chance de leerlos todos. Sí, aquí hay un mensajito de Marcelo Pérez desde el Tigre, que está en sintonía y desea un correo del ministro Reverol para enviarle un mensaje. Aquí hay este mensaje, la gente opina en esta libertad de expresión que tenemos aquí. Dice: el presidente Maduro cayó en la trampa y emboscada del presidente de Naciones Unidas, portugués, servir de los gringos, para el diálogo. Bueno, para este lo escribe el compañero, lo firma con iniciales. Le vamos a recordar que deben de firmar con su nombre. Pero lo que le queremos decir es que nuestra política revolucionaria es el diálogo y es la paz. Si la ONU está dispuesta a abrir ese mecanismo de diálogo para nuestra paz, nosotros conversamos con las Naciones Unidas, con la oposición, con todo el mundo, hasta con el diablo. Hasta con el diablo. ¿Tú querés decir un comentario sobre eso? Un minuto que nos queda. Sí, hay el evento del lunes de los trabajadores. No, la compañera en el programa anterior entrevistó a Isaías Rodríguez, y de una manera muy precisa Isaías definió que vamos a sentarnos a dialogar porque es una obligación, pero vamos a sentarnos a dialogar con unos traidores que apenas hace un mes estaban desarrollando por todo el país una política violenta, agresiva, de ataque contra todas las instituciones y contra la propiedad privada y contra las vidas de los seres humanos venezolanos. Pero es necesario. Y no es caer en ninguna trampa, simplemente en nuestra revolución sigue un camino incontenible de transformación económica y social, y ahora el nuevo instrumento es la constituyente y las 8 leyes y los 7 decisiones. Ese es el nuevo instrumento que vamos a desarrollar. Mientras eso no se paralice, bienvenido el diálogo, es para que se incorporen a esa política, es para que se incorporen a la política del bienestar social, que abandonen la violencia. Ese es el diálogo fundamental que estamos haciendo. Y en ese sentido, la Casa Obrera tiene planteado el lunes y martes de la semana que viene en Los Caracas, vamos a hacer una reunión con 300 cuadros más aproximadamente, entre voceros especializados escogidos de los CPT, la base de las federaciones de la Central Bolivariana, y para sacar un plan de acción, de ejecución de las decisiones del compañero Nicolás Maduro. Y ahí va a estar la hora de los trabajadores en su canal YouTube con nuestro productor general de redes, Carlos. El próximo jueves en la hora de los trabajadores. Chao. Chao.
RNB Informativa 91.1 FM presentó La Hora de los Trabajadores. 13 años de transmisión ininterrumpida. Que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El día que te me grito, Yankee Gojón, Yankee Gojón.